explicando porque es súper largo. Yo soy la doctora Lianaga, habrá algunos que son alumnos míos, otros que no. Así que voy a ir compartiendo lo que es tórax, mediastino y grandes vasos. Es un tema muy largo, vamos a ir arrancando. Incluye lo que es la radiografía de tórax, que de la radiografía de tórax vamos a ver lo que son las nociones básicas de los rayos X, conocer las densidades de radiología y hablar algo de la anatomía normal de las imágenes. Bueno, los rayos X en el espectro electromagnético son radiación de alta energía, están entre la luz ultravioleta y los rayos gamma, tienen longitud de onda. Sí. No sé, si está compartiendo pantalla no se ve. Ahí se empezó a ver. Sí se ve. Sí se ve. ¿Ven o no ven? Se ve perfectamente. Se ve. Bueno, sí, me habían dicho que se veía, por eso. Bueno, este cuadrito que ven acá es respecto a cómo están formados los rayos. En realidad habla del espectro electromagnético. Y los rayos X vemos que están dentro de lo que es la radiación de alta energía, están dentro de lo que es los rayos gamma y la luz ultravioleta, tienen una longitud de onda corta y una frecuencia muy alta. Es muy importante tener en cuenta que son ionizantes, entonces ¿esto qué significa? Que pueden atravesar los tejidos blandos, pero no atraviesan los huesos, y que, bueno, ustedes sabrán, se usan para lo que son las radiografías médicas y para lo que es el diagnóstico. También hay que tener en cuenta dentro del espectro electromagnético que los rayos X son, la exposición excesiva puede ser dañina, entonces eso también, fíjense que está muy cercano a lo que es la radiación gamma, incluso la radiación ultravioleta también es perjudicial para los tejidos, así que esto a grandes rasgos de qué lugar ocupan los rayos X dentro del espectro electromagnético. Bueno, esto que se encuentran acá es lo que se van a encontrar dentro de un aparato de rayos X. Esto es lo que se llama tubo de rayos X, se los presento. El tubo de rayos X es un dispositivo que básicamente lo que hace es producir rayos X al acelerar electrones desde lo que es el cátodo al ánodo, mediante una diferencia de potencial que se genera mediante energía. El cátodo, que es este de acá, contiene un filamento que se calienta y es el que emite los electrones. Bueno, esto se aplica a su vez a nivel del ánodo una alta tensión y esto genera que entre el cátodo y el ánodo los electrones se aceleran en el vacío y chocan también contra lo que es el ánodo metálico o que es el tungsteno. Y bueno, eso es lo que al frenarse los electrones bruscamente, la energía se transforma, esa energía cinética se termina transformando en lo que es el rayo X. En fin, para que recuerden, importante, ¿cuáles son las partes del tubo? Tenemos un cátodo o filamento, tenemos el ánodo, que es el blanco metálico, la ampolla al vacío, que es todo esto, es donde está todo el tubo de rayo X, por eso de hecho se le llama tubo, porque es como una ampolla de vidrio, la fuente del voltaje y la ventana de salida, por donde salen los rayos X. Recuerden ustedes que entonces los electrones son acelerados, chocan contra el metal y así salen los rayos X. Bueno, algo importante para repasar y recordar es el tema de las densidades en radiología. Fíjense que las densidades en radiología son los distintos grados de absorción de los rayos X por los tejidos del cuerpo. Esto va a producir diferentes tonos de imágenes que va desde el negro a el blanco, diríamos, para decirlo en lo que sería color, y esto, como para que se entienda, va desde el que más absorbe, que sería el blanco, al que menos absorbe, que sería el negro o el aire. Estas 5 densidades, fíjense, esta es una imagen vieja de un Power en donde
se lo mostraba, en realidad se hizo una radiografía de las diferentes densidades como si estuvieran dentro de una botella. Entonces va desde el más negro al más blanco, empezando por el aire, que es negro radiolúcido, por ejemplo, serían los pulmones, todo lo que tiene aire, el intestino con gas. Después sigue lo que es la grasa, que van a ver que es un gris un poco más oscuro que este negro, es un gris intermedio, y esto representa lo que es el tejido adiposo. Van a ver la tercera densidad, que es la densidad agua o de partes blandas, que ya tiene un poquito más de densidad, es un tono más de densidad, más claro. Las partes blancas pues están formadas principalmente por el parénquima de los órganos y también por lo que son los músculos. Después van a tener otra densidad, la cuarta densidad, que es la densidad calcio, que es un gris claro a blanco, y la densidad calcio está fundamentalmente dada por los huesos. Y por último, la última densidad, que es una densidad que ya, si bien forma parte del cuerpo, generalmente es un cuerpo extraño, que está formada por lo que es el metal, que da un contraste blanco intenso. Y estas, por ejemplo, serían las prótesis metálicas, una prótesis de cadera, todo lo que son implantes dentarios, también lo que son los medios de contraste, tanto el iodo como el bario se pueden ver así también, bien clarito. Entonces, ¿qué es importante recordar de este tema de las densidades que me interesa a mí que recuerden? Sobre todo, recuerden que lo que es radiolúcido y lo que es radiopaco. Radiolúcido significa dejar pasar los rayos X y lo vamos a ver negro. Y radiopaco es absolutamente lo contrario, no los deja pasar, sino que los absorbe a los rayos X y lo vamos a ver como blanco. Entonces, a la hora de ver una radiografía de tórax frente, esta es un ejemplo de radiografía tórax frente postero anterior, podemos ir reconociendo las diferentes densidades. Fíjense que podemos empezar desde el más negrito, o la densidad aire, podemos seguir por la densidad grasa, fíjense. Después tenemos la densidad de agua o de partes blandas, que podemos encontrar el corazón, el hígado. También tenemos la densidad por calcio, donde la vamos a ver principalmente en los huesos, y en este paciente en particular vemos un montón de imágenes de densidad metal, que está dada por perdigones, un escopetazo que ha recibido el paciente, en este caso en particular, y por eso vemos imagen de metal. Bueno, un concepto importante a tener en cuenta de la radiografía de tórax frente es que se hace, ustedes van a encontrarse el término teleradiografía. La teleradiografía, ¿qué significa? Es una radiografía del tórax tomada a distancia, es decir, donde el tubo de rayos X tiene que estar lejos del paciente. ¿A qué distancia? Distancia foco-paciente de 1,8 metros. Esa es la distancia que debe tener para que nosotros digamos teleradiografía. ¿Y por qué hinchamos con esto de la distancia? Porque al hacerlo a mayor distancia, reduce la magnificación del corazón. Se obtiene una imagen más real de lo que es el tamaño cardíaco, y también lo que hace es que mejora la calidad diagnóstica, permite que las imágenes se definan mejor. Otra de las características es que el paciente va a estar de pie, y la proyección de la radiografía de tórax frente, si quieren, les voy a mostrar como para que lo vean, me gusta que vean cómo es la imagen. Fíjense, el paciente se acomoda de pie, apoya el tórax, la porción ventral sobre lo que es el chaser o Pater-Bati en este caso, y fíjense que lo abraza para tratar de desplegar lo que son las escápulas del pulmón y que se pueda ver mejor el parénquima pulmonar. El técnico va a ubicar el foco a 1,8 metros de distancia. Al paciente se le va a pedir que inspire, se hace en una inspiración profunda,
Ahora vamos a ir viendo por qué se le pide la inspiración profunda, pero básicamente la inspiración se hace para tratar de expandir al máximo el parénquima pulmonar y que se pueda ver lo mejor posible. Y entonces se le dice al paciente que respire hondo, que mantenga el aire y se hace el disparo a 1,8 metros de distancia y ahí vamos a obtener lo que es la teleradiografía de tórax frente póstero anterior. El rayo ingresa desde la espalda. ¿Y para qué sirve? Sirve para evaluar los pulmones, para evaluar el corazón, los arcos costales, para evaluar las cúpulas diafragmáticas. Podemos ver también lo que es el mediastino. También podemos ver, fíjense que hay otras estructuras óseas que se pueden evaluar, como por ejemplo las clavículas. Vamos a seguir, que les quiero mostrar la otra incidencia que se puede hacer de radiografía de tórax, es el perfil. La radiografía de perfil, generalmente nosotros tratamos de no pedirla siempre al par, lo que antiguamente se llamaba el par radiológico, que era el frente y el perfil. Hoy en día se tiende a disminuir lo que es la radiación en el paciente, entonces reservamos la radiografía de perfil para aquellos pacientes en los cuales consideramos que va a aportar algún dato más diagnóstico. O sea, que no se le pide a todos los pacientes de rutina, sino que se hace, por ejemplo, ante la sospecha de si uno ve alguna lesión en el frente y quiere determinar bien la localización, si uno tiene sospecha de dónde está, si hay o no un derrame pleural y quiere ver los otros senos costofrénicos, la reservamos para ciertos casos. Bueno, ¿cómo vemos si una radiografía de tórax es perfil derecho o izquierdo? Antes era como que todo era el gran tema, si era la preocupación, si era derecho o izquierdo. La realidad, yo les voy a dar un tips, como para que ustedes tengan en cuenta, que la realidad es que siempre se hace en el perfil izquierdo, y que cuando no está hecho en el perfil izquierdo, esto es como un truco que les estoy dando, pero cuando no se hace en el perfil izquierdo, aclara que es el perfil derecho. Eso, como para que ustedes ya lo mantengan como un tip. Pero bueno, ¿cómo identificar nosotros, si en el caso de que no estuviera puesto en la radiografía, que sí o sí tiene que estar especificado en la radiografía si es el perfil derecho o izquierdo? La realidad es que si no estuviese especificado, lo más probable es que sea el izquierdo, pero en el caso que nosotros quisiéramos especificarlo, el perfil izquierdo, el corazón en general se ve más nítido, tiene menor magnificación cardíaca. Lo que les decía, está marcado con una L de left, de izquierda, y es el que siempre se usa de rutina. En cambio, el derecho, el corazón lo van a ver un poquito más grande, se usa para evaluar pulmón derecho o lesiones específicas, y cuando se encuentran con el derecho van a ver que está marcado con una R de right, así que no hay mucha magia al respecto del perfil derecho y perfil izquierdo. Profe. Sí. Entonces tenemos las dos, la de perfil, que normalmente sería por el lado izquierdo, y la de la frente, la frontal, que sería, podríamos llamar póstero anterior. ¿Está bien así o no? Exacto, o le podés decir teleradiografía de tórax póstero anterior, radiografía de tórax frente también se le dice, porque el póstero anterior habla de la técnica en realidad, pero no deja de ser una radiografía de tórax frente. Así que bueno, esas son las dos principales incidencias para ver el tórax, la radiografía de tórax frente y la radiografía de tórax de perfil. Hay ciertos parámetros que nosotros vamos a tener en cuenta y que se los tienen que aprender porque se los van a tomar siempre. Esto quiero que hagan hincapié y que se lo aprendan porque es muy sencillo de recordar y es algo que se los van a tomar no solo los imagenólogos, sino que se lo van a tomar otras personas que en clínica, o sea, otro médico que también le esté mostrando una radiografía. Es el tema de si la técnica está bien realizada o no, porque hace la diferencia a la hora de hacer el diagnóstico, que nosotros sepamos realmente si la radiografía está bien hecha o no. Entonces tenemos que saber algunos parámetros. Algunos de los parámetros, ¿cuáles son? Es que esté bien centrada. La radiografía debe estar bien centrada. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta si está bien centrada? Es que vamos a buscar
los extremos proximales de la clavícula, y la vamos, fíjense, estas que ven acá que son como lagrimitas, que van por la columna, son las apófisis espinosas de las vértebras dorsales. Esas apófisis espinosas de la vértebra dorsal, pueden, si incluso nosotros seguimos esta línea, podemos hasta marcar una línea entre las mismas, y que hablan un poco de lo que es la simetría de la columna vertebral. ¿Cómo vamos a ver si está centrada? Vamos a medir que el borde interno de la clavícula sea equidistante a la apófisis espinosa de la vértebra dorsal próxima. Esto como parece un versito lo que les estoy diciendo, pero fíjense que es fácil de entender. Hay que ver el borde interno de la clavícula y que sea igual, esta distancia sea igual a, o sea, la distancia a derecha sea igual que a la distancia a izquierda. Eso habla de que está bien centrado. Otro de los, bueno, ahí está ampliado para que lo vean ustedes mejor, el borde interno, esté a la misma distancia que el centro de la vértebra dorsal o la apófisis espinosa. Quieren marcarme todo como para ustedes. Bueno, y la inspiración es otro de los parámetros importantes que tenemos que saber. ¿Cómo vamos a saber si está bien inspirada? La inspiración debe realizar la inspiración, como les había dicho, ya que la idea de la inspiración es que el diafragma descienda lo máximo posible y que se pueda ver la mayor cantidad de parénquima pulmonar. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Tenemos que poder contar los arcos costales, 9 a 11 arcos costales posteriores y 7 a 9 arcos costales anteriores. Esa es otra de los parámetros que tenemos que poder visualizar. Fíjense, después cuando estemos en vivo y en directo delante de una radiografía, vamos a tratar de contarlos, que por ahí es más práctico que esto que estamos en la virtualidad hoy por el paro, pero después vamos a tratar de poder contarlos. Lo mismo acá. Bueno, también es importante que esté bien penetrada, es decir, que tenga una correcta dosis para poder ver la columna dorsal a través de la silueta cardíaca. Eso facilita si hubiese alguna alteración retrocardíaca. Se debe visualizar también la columna aérea detrás de la tráquea, fíjense, la columna aérea de la tráquea y los bronquios. Fíjense que en condiciones ideales hasta se ve la carina, se suele ver los bronquios, la división bronquial. Y otro de los parámetros es la trama broncovascular, que se dice que debe llegar hasta 1 centímetro de la pleura parietal a nivel de los rebordes costales. Debemos ver la trama esta, que no es negro, o sea, no es radiolúcido 100%, sino que fíjense que tiene una trama de vasitos, la trama broncovascular, y esa debe estar presente también. Eso habla de una buena penetración de la dosis. Bueno, después respecto a lo que es ya la anatomía y qué ver en una radiografía de tórax, todo esto lo van a volver a ver en tórax 2, que es la próxima clase, pero esto es como para que ustedes vamos arrancando con lo que es la anatomía. Algo importante a tener en cuenta son los contornos mediastinales. Siempre cuando teníamos una clase más antigua que hablaba de que cuando uno mira una radiografía de tórax es importante evaluarla siempre de la misma forma. Es decir, que ustedes se acostumbren a ver siempre primero el mediastino, por ejemplo, y después pasar a lo que es parénquima y lo que es diafragma, y por último a lo que es lo óseo. Esto de tener que nosotros hinchamos y que parece que uno puede verlo en el orden que quiera, la realidad es que hace a que a ustedes no se les escape cosas. Entonces, en realidad no hay un orden definido, que yo diga empiecen por lo óseo y terminen por el mediastino, pero lo ideal es que siempre sigan el mismo orden. Ustedes elijan lo que quieran hacer y eso va a ser, y siempre háganlo igual. Esa es la idea. Bueno, nosotros generalmente cuando describimos una radiografía de tórax arrancamos por la descripción del mediastino. Entonces miramos los contornos mediastinales
que son los bordes visibles del mediastino que se forman por el contraste entre el aire de los pulmones y las estructuras del mediastino, es decir, básicamente el corazón y los grandes vasos. Fíjense que tenemos diferentes contornos, se los voy a ir marcando. Tenemos un contorno mediastinal derecho y un contorno mediastinal izquierdo. El contorno mediastinal derecho, esta que se marca un poquito acá es la vena innominada derecha, pero que en realidad no forma parte literalmente del contorno mediastinal. El contorno mediastinal derecho es muy fácil, está formado por la vena cava superior, la aurícula derecha, esos son los dos elementos primordiales, y con cariño podemos ver la vena cava inferior. Y el contorno mediastinal izquierdo empieza por la que es la arteria subclaviizquierda, botón aórtico, el callado de la aorta es el tronco de la arteria pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Conocer los contornos mediastinales nos va a permitir que si hay alguna alteración en uno de ellos, uno puede inferir qué tipo de patología presenta el paciente. Por ejemplo, un agrandamiento del ventrículo izquierdo puede hablar de una insuficiencia cardíaca. Bueno, y los contornos ¿Podrás repetir los bordes, por favor? Sí. Vena izquierdo. Los dos. Izquierdos. Repito los dos. Ahora los vamos a repasar igual. Hay otro PowerPoint donde los repasamos, pero los repito. Vena innominada derecha. Primera a la derecha y de arriba abajo, Vamos de arriba abajo, el primero, vena innominada derecha, vena cava superior, aurícula derecha y vena cava inferior. Eso a la derecha. Y a la izquierda, de arriba abajo, nos encontramos con la arteria subclaviizquierda, botón aórtico, tronco de la arteria pulmonar, aurícula izquierda, o orejuela de la aurícula izquierda, por eso se encuentra con este O ahí, orejuela de la aurícula izquierda, y ventrículo izquierdo. Eso en el contorno mediastinal en el tórax frente. Y después tenemos lo que son los contornos del perfil. Esta es una imagen focalizada en lo que es el mediastino de perfil, como para que podamos nosotros seguir los contornos. Primero, fíjense que vamos a arrancar reconociendo en el perfil, que es importante, lo que son los espacios claros, o radiolúcidos en el perfil. Estas zonas negras, porque tienen aire, son importantes porque si se ocupan, si no están así radiolúcidas, hablan de patología. Entonces, ¿cuál tenemos? Fíjense que los nombres en realidad hablan de la localización anatómica en donde están. Tenemos un espacio claro que es el retroesternal, por detrás del esternón y por delante del corazón. Normalmente es negro. Si se borra, generalmente hay patología del mediastino anterior. Esto yo quiero que los reconozcan, no que tanto que sepan qué patología puede haber en cada uno, porque esta primera instancia es para reconocer la anatomía, así que sepan que está ahí, el espacio retroesternal. Después nos vamos a encontrarnos con el espacio retrocardíaco, que está por detrás del corazón y por delante de la columna. También se tiene que ver así, oscurito. Y bueno, generalmente cuando hay patología, habla de patología del lóbulo inferior del pulmón. Bueno, después nos encontramos con el espacio claro retrotraqueal, por detrás de la columna aérea de la tráquea. Y está lo que sería la parte superior del mediastino. Este también debe ser... Profe, qué pena interrumpirte, es que creo que se estaba escuchando muy mal, o no sé si solo me pasó a mí. Creo que es el auricular. Un ruido del auricular, parece. Y se te cortó. Quedaste en el espacio retrocardíaco. A ver, bueno, no tanto. Hola. Se te escuchaba la voz más fuerte igual. No sé si... Fíjense, en el perfil tenemos que tener estos espacios claros, que ese nombre claro en realidad nos hace confundir porque nos parecería que fueran blancos, porque en realidad son oscuros los espacios claros, Son oscuros porque en realidad son lugares donde hay aire, son zonas negras. Entonces habíamos dicho el espacio retroesternal, detrás del esternón, que está por detrás del esternón y delante del corazón. El espacio retrocardíaco está por detrás del corazón y por delante de la columna vertebral. Generalmente, si hay patología, se habla de patología del lóbulo inferior. Habíamos quedado con el espacio retrotraqueal,
el espacio retrotraqueal, que también, bueno, queda detrás de la tráquea y forma parte de lo que es el mediastino superior. Generalmente cuando hay alguna patología, suelen ser masas a nivel mediastinales. Y también tenemos, por último, tenemos este espacio acá que es la ventana aórtico-pulmonar, que es el espacio que queda entre el arco de la arteria pulmonar y el arco de la aorta y el arco de la arteria pulmonar. Este es un espacio que queda situado, de acá, fíjense que si lo miran con cariño, ahora vamos a reconocer el resto de la estructura, pero este es el arco de la arteria pulmonar, el callado de la aorta, y ahí, por debajo inmediatamente del callado de la aorta y entre la arteria pulmonar izquierda, está este último espacio, que es la ventana aórtico-pulmonar, que es lugar frecuente de asentamiento de ganglios patológicos. Entonces, bueno, hay que tratar de reconocer estos espacios, que son los espacios claros. Y después podemos seguir también... Profe. Hola. Sí, disculpe. Entonces, para que me quede claro, los espacios claros son espacios que contienen aire y se ven negros. Exacto, se ven negros. Exacto. Okay. Por eso lo expliqué, porque en realidad el concepto, como que el término por ahí presta confusión, pero son claros se refiere a que no tienen ocupación de nada, que deben estar libres. Profe, perdón, el otro espacio claro que está arriba de la ventana aórtico-pulmonar, ¿cómo se llamaba? Ventana aórtico-pulmonar, espacio retrotraqueal. Gracias. Detrás de la tráquea. Y forma parte de lo que es el mediastino superior. Todos tienen que ser radiolúcidos. Y radiolúcido significa negro. Bueno. Y los contornos. Vamos con los contornos entonces de lo que es el perfil. Fíjense, empezamos con el tronco de la arteria pulmonar. Podemos seguir el callado de la aorta en sus tres porciones: aorta ascendente, callado de la aorta y aorta descendente. Tenemos la arteria pulmonar izquierda, la arteria pulmonar derecha, y este redondelito que es bien radiolúcido es el bronquio fuente izquierdo. Y este tubo que va por acá, que es justamente el que nos ayuda a reconocer el espacio retrotraqueal, es la tráquea, este tubo radiolúcido que vemos ahí. Así que bueno, principalmente vamos a reconocer los contornos del frente y vamos a reconocer los espacios claros dentro de lo que es el perfil. Eso me interesa que sea lo que más hincapié hace. Bueno, fíjense que también, esto es un modo un poco para recordar que la porción del corazón que se apoya sobre el esternón es el ventrículo derecho, en realidad, pese a que genera duda, que uno piensa que es el ventrículo izquierdo en el frente. La porción que se está apoyando por la rotación antihoraria del corazón, siempre recuerden ustedes que es el ventrículo derecho. Y hacia atrás, dentro de lo que es el corazón, nos vamos a encontrar con las cavidades izquierdas, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y vena cava inferior. Bueno, otra vez para recordar, por eso les decía yo que van a ver que lo vamos a recordar y ver en muchas oportunidades, pero para que se recuerden entonces los diferentes espacios: el espacio retroesternal, el que está detrás del esternón, el que está detrás del corazón es el retrocardíaco. Acá le pusieron los nombres de los que los encontraron y los descubrieron de alguna manera. Fíjense, el retrotraqueal, que forma parte del mediastino superior, el que está debajo del callado y por encima de la arteria pulmonar, ventana aórtico-pulmonar. Acá marca los omóplatos como para que vean ustedes que no se confundan con otras estructuras, pero no mucho más. El pliegue de los brazos, son estructuras como para marcarles a ustedes cuando lo vean que no se confundan. Y bueno, y por último lo que es el corazón, ventrículo derecho, como dijimos, que está en contacto con el esternón, el tronco de la arteria pulmonar, que bueno, es lo primero que veíamos, y a ver si marca acá lo que es el resto es el repaso de lo que acabamos de ver: tronco de la arteria pulmonar, aorta en sus tres porciones, aorta ascendente, callado y aorta descendente,
y el contorno del corazón posterior, que son las cavidades cardíacas izquierdas, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y lo que es las venas pulmonares. Bueno, el redondito, el bronquio fuente izquierdo, por debajo de la arteria pulmonar izquierda y por encima de la arteria pulmonar derecha. Profe, Sí. ¿podrías eliminar el cartel que aparece ahí? Bueno, oculta. Pensé que ustedes no lo veían. Gracias. Y acá los contornos mediastinales, en este caso, los contornos de los diafragmas también sirven. Ahora vamos a ver, esto lo van a ver en la segunda parte, sobre todo cuando vean un poquito más de lo que es de los senos fotogénicos y de la evaluación del derrame pleural. Pero para que vean, también se ven los contornos mediastinales. Esto en la línea acompañante de la segunda costilla, en realidad saber reconocerla, es una línea, lo importante es saber que es normal, que corre paralela a lo que es la segunda costilla, y se ve generalmente en el lado derecho, es delgada, y la realidad se no indica patología ver esta línea. Esta línea aparece porque es la suma de la pleura parietal con la grasa extrapleural y los tejidos blandos de la pared sería. Básicamente no sé si tiene tanta importancia, pero bueno, es como para que ustedes, si la ven, la vamos a ver en vivo y en directo, porque quizás en una imagen de slide no tiene tanta importancia, pero cuando la veamos, vamos a reconocer y sabemos que es normal, esta línea acompañante de la segunda costilla, que no habla más que de la unión de la pleura con los tejidos blandos. Ahora vamos a ver un poquito de lo que es el mediastino. Recuerden ustedes que el mediastino es la región central del tórax, básicamente está situada entre los pulmones, entre ambos pulmones. Tiene como límites, a ver si podemos ir más para atrás, acá. Bueno, como límites podemos decir que hacia arriba está lo que es la entrada del tórax, o el opérculo torácico, que se le llama en algunos libros viejos. Hacia abajo está el diafragma, adelante el esternón, hacia atrás bien la columna vertebral y a los lados, como dije, los pulmones. A su vez hay algunas, después generalmente la división clásica del mediastino es un mediastino superior e inferior, que habla de, ahora vamos a ir viendo uno por uno, los límites de la uno, por eso no quiero ser repetitiva, y el mediastino inferior se divide en anterior, medio y posterior. Vamos a ir viendo cada uno. El mediastino superior va desde el opérculo o lo que sería, lo que decía, la entrada al tórax, o el lex torácico, hasta lo que es la línea de Ludwig, que es la línea que va desde el borde inferior del manubrio esternal hasta el platillo inferior del cuerpo vertebral de la vértebra D4. ¿Qué contiene? Contiene el timo, contiene vasos arteriales supraórticos, venas brachiocefálicas, ganglios linfáticos, esófago, tráquea, nervios frénicos y el sistema nervioso autónomo, tanto el neumogástrico, básicamente el décimo par plantar. Bueno, el mediastino anterior es el que se ubica por delante del pericardio, el mediastino anterior está por delante del pericardio, y bueno, inferior obviamente está el diafragma, pero bueno, ¿a quién contiene? Contiene a grasa, contiene ganglios linfáticos y los vasos mamarios. Fíjense que es este espacio que es chiquitito, que mucha cosa de importancia no tiene, así que esto es más fácil. Después tenemos el mediastino medio, este sí, el mediastino importante, que contiene desde el pericardio hasta 1 centímetro por delante, desde el pericardio hasta 1 centímetro por delante de los cuerpos vertebrales. 1 centímetro por delante. ¿Quién contiene? Contiene el corazón, la vena cava superior e inferior, aorta, la arteria pulmonar, tráquea y bronquios fuentes, ganglios linfáticos, nervios frénicos, tiene estructuras muy, pero muy importantes. Y el mediastino posterior, por último,
que va desde 1 centímetro por delante de los cuerpos vertebrales hasta la pared torácica, ese es el límite anterior, 1 centímetro por delante de los cuerpos vertebrales, hasta la pared torácica posterior. Y entonces, ¿a quién contiene? Contiene al esófago, contiene al conducto torácico, venas ácidos, biemiácidos, vasos y nervios intercostales, al tronco simpático, también del sistema nervioso autónomo. Bueno, acá lo que les decía, vamos a recordar otra vez, para los que, fíjense que, ¿por qué machacamos con esto? Machacamos con esto porque es muy importante, es muy tomable, a la hora del examen, no solo parcial, sino que el examen final. Entonces volvemos a machacar con este concepto, ¿qué es esto? Los contornos mediastinales. Los contornos mediastinales, hay dos contornos, uno derecho, uno izquierdo. El contorno derecho arranca de arriba hacia abajo y podemos decir que arranca con el tronco venoso cefálico derecho, la vena cava superior, aurícula derecha y vena cava inferior. Si vamos a el contorno mediastinal izquierdo, arranca con lo que es la arteria central izquierda, el pasado aórtico, la arteria pulmonar, y por último el ventrículo izquierdo. Acá nos marcó lo que es el que veníamos marcándolo siempre, que es la orejuela de la aurícula izquierda, porque en realidad esta orejuela no siempre está presente, solo se ve si hay patología. Entonces en este como que marcó la arteria pulmonar, pero bueno. Está bien que digan la orejuela izquierda, o la aurícula izquierda, después los términos de la. Bueno, y este slide habla un poco sobre lo que es, cómo es la disposición de los vasos en esta imagen, en esto que es el cuerpo humano, que es una tridimensión, en esto que es una imagen de placa, una imagen proyectada bidimensional, en este caso la placa ahora ya, quizá no exista, sino que es una imagen, diríamos, digital de una computadora, es lo que más vemos hoy en día. Pero bueno, fíjense cómo, para que ustedes entiendan en esta tridimensión, cómo nos vamos a encontrar. Fíjense que acá nos encontramos con que lo que es la válvula aórtica, donde se proyectaría en lo que sería la zona central del corazón, y el ventrículo izquierdo, ¿cómo lo vemos proyectado? Es el borde cardíaco izquierdo básicamente. En la radiografía frontal, el ventrículo izquierdo, recuerden entonces eso, que forma parte de lo que es el borde cardíaco inferior izquierdo. Eso respecto a la composición tridimensional, de lo que es la parte arterial. Ahora vamos a ver después lo venoso. Y en el perfil, lo que es un poco más fácil, porque fíjense que está bien, que lo van a poder seguir cuando veamos la radiografía en vivo y en directo, lo que es el tallado aórtico, pero arranca, fíjense que arranca con lo que es directamente la aorta ascendente, todo lo que es la aorta ascendente, el callado y la aorta descendente, que forman el contorno mediastinal posterior, que transcurre inmediatamente por delante de lo que es la columna vertebral. Entonces, como para que ustedes tengan en cuenta qué es lo importante, que en la radiografía frontal el ventrículo izquierdo forma el borde izquierdo y que en la radiografía de perfil la aorta forma lo que es el contorno posterior. Esto como para recordar la disposición de los grandes vasos. Bueno, y en vamos a ver la disposición de lo que sería los vasos pulmonares, en la radiografía de tórax. Fíjense que en el tórax frente nosotros nos vamos a encontrar con la arteria pulmonar. Fíjense que esta es la válvula de la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho. Y bueno, que se divide, recuerden ustedes, para que recordaran, en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda, y que esta va a formar parte de lo que es el ilio pulmonar. Bueno, y en la imagen, esta también es una imagen de perfil. La imagen de perfil también va a hablar de lo que es cómo sigue el contorno derecho del corazón,
¿Se acuerdan que podíamos seguir lo que es la vena cava superior, el ventrículo derecho, y lo que es la vena cava inferior, y que en esta disposición anatómica tridimensionalmente estaría lo que es la válvula tricuspidea. Recuerden también, a ver si está este de acá, bueno, que me interesa por ahí el concepto de que las arterias pulmonares son, en la tridimensión, siempre están más superiores a la hora de la salida del corazón, y que las venas pulmonares son más inferiores, que son obviamente las que llegan al corazón. Bueno, no mucho más de eso. Repasamos otra vez los espacios retroesternal, espacio retroesternal, que está por detrás del esternón, por encima, digamos, por delante de lo que sería encima del corazón, el espacio retrotraqueal, por detrás de la columna aérea de la tráquea, el espacio retrocardíaco, por detrás del corazón, por delante de la columna vertebral. Bueno, fíjense que está en este... Profe, No, sí. ¿podrías mostrar ahí dónde era la ventana aórtico-pulmonar? Está. Fíjate que el callado, este sería el callado y la ventana está acá. ¿Ves el bronquio puente izquierdo? Este que decíamos que era como un agujero negrito que suele servir para ubicar también lo que es el callado. El callado lo vamos a ver mejor en aquellos pacientes que tienen más añosos, entonces muchas veces incluso tiene calcio la aorta. Este es un paciente bastante joven y el callado no se ve tan bien, pero la ventana aórtico-pulmonar está inmediatamente por debajo de lo que es el callado. Listo, gracias. Profe, Sí. una pregunta. En la imagen que mostraste antes del perfil que veíamos los vasos arteriales, no sé si podés ir más para atrás. Sí, esta no, perfil. No, la que se veía de perfil, Esta. en esa. También lo que se ve ahí como aire también es el orificio del bronquio fuente en el medio del callado. Sí. Sí. Ah, listo, perfecto. Entonces vos fíjate, y acá estaría la ventana aórtico-pulmonar, porque acá está este es el bronquio y acá está la arteria pulmonar por arriba, y en la ventana aórtico-pulmonar sería este espacio, este está bastante clarito, pero la ventana aórtico-pulmonar sería este espacio acá chiquitito que quedó, que debe ser radiolúcido. ¿Y eso que también se ve radiolúcido debajo del bronquio? ¿Eso qué era? Y el espacio bronquial, no, es en realidad un espacio, pero no es un espacio determinado, digamos, porque van a encontrar con mucho, van a encontrarse con ese también acá, o sea... ¿Que depende de la disposición del corazón eso? Exacto, sí, pero no es un espacio que deban identificar. Gracias. Seguimos. Bueno, después hay lo que se llaman líneas y bandas mediastinales. Las líneas y bandas mediastinales en realidad son interfaces entre distintas estructuras que lo que hacen es permitir reconocer porque al superponerse se visualizan mejor. Entonces fíjense que hay un montón de líneas y bandas, esto lo van a encontrar en el primer, está súper explicado también, si después lo quieren ir a leer. Hay a algunos docentes que le gusta tomarlo más que a otros, yo quizá no tanto, no, es como muy específico. Ahora los voy a aburrir un rato y se los voy contando. Vamos a arrancar con la primera, la línea de unión mediastinal anterior. La línea de unión mediastinal anterior está formada por el contacto de las pleuras mediastinal y visceral de ambos lóbulos superiores en el mediastino anterior y superior. ¿Y quién la va a afectar? Sobre todo lo que hay a nivel de mediastino superior, timo, linfoma, tumores mediastinales del mediastino superior, básicamente tumores pulmonares del ápice pulmonar, adenomegalia. Bueno, vamos a tratar de verla, que va a ser más divertido. Fíjense que esta es la línea de unión de las dos pleuras de los lóbulos superiores. Esto es una tomografía de tórax, ventana pulmón, una tomografía de tórax donde para hacer una ventana pulmonar fíjense que vemos mucho mejor lo que es el parénquima pulmonar y nos permite también ver esta línea de unión mediastinal anterior que, parece que me la iba a marcar. Ah, bueno, ahí me la marcó en otro.
bueno, que la vemos acá más focalizada, en donde sería la unión de las dos pleuras. Fíjense que une las dos pleuras. Me gustaría verlo si me ponen en el medio. Ahí está. Fíjense que si seguimos las dos pleuras, terminan uniéndose a este nivel en una sola línea. Entonces van a encontrarse con que los imagenólogos quizá vemos cosas que el resto no ven. Muchos nos dicen imaginólogos más que imagenólogos, pero bueno, eso a ustedes se van a dar cuenta también que a medida que vayamos viendo imágenes, nos va a permitir que ustedes también vayan reconociendo. Bueno, la línea unión mediastinal anterior. Después tenemos la banda paratraqueal derecha. La banda paratraqueal derecha está formada por la reflexión de las pleuras sobre la pared lateral derecha de la tráquea. Donde choca la pleura con la tráquea, con la pared lateral de la tráquea, normalmente mide hasta 4 milímetros de espesor, y si es más ancha, habla de alguna patología, como por ejemplo adenomegalias, tumores, tumores tanto pulmonares como traqueales. Entonces, ¿cuál es? Fíjense, la línea que une la pleura parietal con la cara derecha de la pared traqueal, con la pared traqueal derecha. De acá, que normalmente no debe medir más de 4 milímetros, si mide más, habla de patología. Esto otra vez, es una RX de tórax frente, y esto es una radiografía, una tomografía de tórax, ventana, pulmonar. Este que ven acá, bueno, es el grotesco de lo que pasaría si esta banda paratraqueal está alterada. Esto creo que lo ven ustedes también. En este caso hay un tumor mediastinal que está, fíjense que está desplazando y ensanchando la banda paratraqueal derecha. Y cuando hacemos la tomografía, nos encontramos ahí no solo con la reproducción de lo que veíamos en la radiografía, que nos llamó la atención, dijimos, bueno, ¿qué hay acá? Cuando hacemos la tomografía, es una tomografía de tórax sin contraste endovenoso. Fíjense que las estructuras no están realzadas. Bueno, y nos encontramos con esta masa, que es una masa de partes blandas, que bueno, no quiero mentir sobre qué es porque no lo sé, pero probablemente sea alguna adenomegalia, o bueno, hay que ver de qué se trata tomando muestra para no tener una patología. Me gustaría ponerle contraste a esto como para que nos pueda identificar. Bueno, la línea pleuroácido-esofágica, ¿cómo está formada? Formada otra vez por la reflexión de la pleura del lóbulo inferior derecho sobre el esófago torácico o sobre la vena ácido. Entonces, bueno, no voy a volver a leer lo que acabo de decir, ahora la vamos a ver directamente. Cuando está desplazada, sobre todo cuando hay patología propiamente del esófago, eso es lo más común. Cuando hay, por ejemplo, acalasia es la dilatación del esófago, cuando hay algún tumor esofágico, obviamente. Cuando hay adenomegalias lateroesofágicas, eso también la altera. Bueno, vamos a buscarla. El esófago en la radiografía de tórax frente no lo vamos a ver. Más vale que no lo veamos porque ustedes recuerden que está en el fondo de todas las estructuras, está pegadito a la columna vertebral, pero para eso sirven estas líneas. Uno de seguir el esófago estaría siguiendo el contorno anterior un poquito hacia la izquierda de lo que es la columna vertebral. Entonces, esta es la unión de la pleura con lo que es el esófago, la pared del esófago. En la tomografía quizás se vea un poco mejor, de todas maneras, esta es la ventana pulmonar, entonces el esófago es más difícil de visualizarlo, pero es como para que ustedes puedan ver que es el que une la reflexión de la pleura con la pared lateral del esófago. El esófago está ahí bastante chiquita, no siempre el esófago tiene aire. Recuerden que lo normal sería que el esófago tenga líquido contenido, digamos, de comida, no de aire. Bueno, esto es lo que les decía antes que les nombraron la acalasia. La acalasia es una patología donde se afectan los músculos, las
musculatura del esófago, y el esófago queda dilatado así, casi permanentemente. Entonces, bueno, esta es una de las patologías que obviamente van a correr y desplazar lo que es la línea paraesofágica. Bueno, esta es la radiografía de toda la frente, donde la vemos desplazada, y esta es la tomografía de tórax, corte coronal, con contraste endovenoso. Miren cómo están pintaditas acá. Este quién es, el callado de la aorta. Bueno, y miren cómo desplaza a la pleura parietal en la cara lateral del esófago. Bueno, las paravertebrales, el nombre es bastante fácil, se imaginarán que algo tiene que ver con la columna. Las paravertebrales forman la reflexión de la pleura de los lóbulos inferiores sobre la columna vertebral. Entonces, ¿quién la desplaza? Bueno, patología obviamente vertebral, accesos vertebrales, paravertebrales, y también, como ustedes recordarán, la que está bien cerquita ahí es la aorta. Entonces, patología de la aorta, dilataciones aneurismáticas de la aorta, por ejemplo, pueden alterar lo que es la banda paravertebral. Bueno, acá la banda paravertebral, entonces, es bien los contornos paraespinales que siguen a los costados de lo que es la columna vertebral sobre lo que son las deflexiones pleurales de los lóbulos inferiores, de la pleura parietal de los lóbulos inferiores. Bueno, y acá las paraespinales, para que la vean en esta imagen, que tendría que ser estas que recorren bien a los costaditos, no lo dibujo acá, no me marca tanta cosa eso. Bueno, fíjense que son estas para entonces mi cursor sí lo ven, Sí, se ve, profe. Bien. Bueno, y las paravertebrales en la tomografía, de tórax, que esta, no sé si con contraste o no, porque no veo ningún vaso, pero es una radiografía de tórax de ventana mediastino, la pueden seguir ahí bien, fíjense cómo marca lo que es la pleura y lo que es las líneas paraespinales. Bueno, alterada, por ejemplo, en este caso hay algo que alteró el contorno paraespiral, puede ser, por ejemplo, algún tumor. Este paciente tiene varias cositas, no los quiero marear con eso ahora, tiene derrame pleural, tiene otras cosas, pero bueno, para que ustedes vean que está desplazada la línea paraespiral. Bueno, la línea aortopulmonar, a ver de qué se trata. Fíjense que está formada por el ángulo entre el botón aórtico por arriba y la pulmonar izquierda por debajo. Y entonces, ¿quién es este? De alguna manera es el espacio que tanto hinché antes, que es el espacio representado por lo que es la ventana aórtico-pulmonar, o aortopulmonar. Siempre tiene que ser cóncava. ¿Por qué? Porque el callado está marcándola por encima, y si está desplazada, puede hablar de adenomegalias, de tumores. Esta línea, fíjense que tiene que ser así, tiene que ser cóncava, porque el callado hace esa forma. Acá la ven, miren, se las presento que se ve bien en lo que es la tomografía de tórax, ventana mediastino con contraste endovenoso. Fíjense que acá tenemos bien lo que es la aorta ascendente y acá lo que es la aorta descendente. Si uno fuera más acefálico de acá, se va a encontrar con el callado que está por arriba, y bien inmediatamente del callado nos encontramos con este espacio que es el espacio de la ventana aórtico-pulmonar. ¿Quién puede estar ahí? Si hubiese un aneurisma, si hubiese una disección de aorta, si hubiese ganglios. Obviamente también van a ocupar este espacio. Bueno, acá un poco para que vean imágenes, fíjense que hay una gran tumoración que está ocupando el mediastino anterior, una tumoración de partes blandas. Les presento el estudio, tomografía de tórax, corte axial y coronal, con contraste endovenoso, miren los vasos como están pintados, con una ventana que me realza lo que es el mediastino. Bueno, esta patología está afectando, justo en esta imagen muy bien no se ve que se está metiendo dentro de la ventana aórtico-pulmonar, pero bueno, es muy probable que lo esté haciendo,
pero fíjense que es una patología a nivel de mediastino anterior que está desplazando todo lo que son las líneas y bandas que veníamos viendo anterior. Bueno, radiografía de tórax frente y de tórax perfil, también podemos, no sé qué me quiso mal, bueno, para que lo usen después en su casa si quieren a modo de repaso, como para repasar los espacios y las bandas. Bueno, y la línea paraórtica, que la línea paraórtica es la que está formada por la reflexión de la pleura del lóbulo inferior izquierdo sobre la aorta torácica descendente. ¿Quién la afecta? Principalmente lo que es un aneurisma de la aorta. Puede haber alguna más, algún ganglio que la está afectando principalmente, pero quizá el que más preocupa son los aneurismas de la aorta. Bueno, lo que decíamos, la pleura del lóbulo inferior izquierdo, que la vamos a ver, que va pegadito a lo que es la aorta descendente. Sigue todo el costadito. Acá está esta línea un poco imaginaria en la imagen donde tomografía de tórax con contraste endovenoso, corte axial, ventana mediastino, corte coronal, ventana mediastino. Bueno, estas imágenes, bueno, y ahora lo que vamos a hacer es hacer un seguimiento como para que ustedes puedan más o menos tener una idea de la anatomía del mediastino y qué nos vamos a encontrar en la imagen en comparativa entre lo que es la radiografía de tórax y el nivel de la radiografía de tórax con lo que es la tomografía, el corte axial. Usamos en el corte axial de la tomografía para representarles la anatomía contraste endovenoso para poder determinar mejor lo que son los vasos. Fíjense que este primer corte nos encontramos aproximadamente a nivel de la cuarta vértebra dorsal. Nos vamos a encontrar con lo que es la vena innominada derecha, la vena innominada izquierda, el tronco arterial brachocefálico. Después tenemos la arteria carótida primitiva izquierda, la arteria subclavia izquierda, el bien negrito es la tráquea por donde transcurre aire, fíjense que tiene la misma densidad que lo que es el pulmón, y el esófago por detrás viene en contacto con lo que es la columna, y recuerden ustedes que acá por detrás estaría el espacio claro retroexternal. Acuérdense ustedes que en tomografía hablamos de densidades también, que las densidades se miden en unidades Banfield y las unidades Banfield se miden y tienen valores que se hacen con un software que uno puede medir y hablar de que de acuerdo al número que tiene de unidades Banfield cada estructura, uno puede inferir de qué sustancia se trata. El corte que estamos viendo, como para representar. Después si en su casa lo vuelven a repasar, miren dónde estamos ahora, un poquito más abajo, a nivel de, ya aparece lo que sería el tronco de la arteria que se mezcla con el brachiocefálico. Fíjense, la vena innominada derecha, vena innominada izquierda, el tronco de la arteria brachiocefálica, la arteria carótida primitiva izquierda, la arteria subclavia izquierda. En realidad no hay muchas más estructuras para ver, pero sí aparece que es que tiene importancia, que es el espacio retroexternal. Después el resto de las estructuras son más o menos las mismas, la tráquea y el esófago. Seguimos para abajo. Bueno, acá nos encontramos propiamente, vamos a ver dónde lo corta, pero fíjense que nos encontramos propiamente a nivel de un corte axial a nivel del callado, y acá ya nos encontramos no tanto con las ramas, sino con la vena cava superior, el callado de la aorta y la tráquea y el esófago. Adelante, el espacio claro retroexternal. Un poquito más abajo, la ventana aórtico-pulmonar. Fíjense, nos vamos a encontrar con algunas estructuras que antes no veíamos, como por ejemplo el callado de la vena ácido, que antes no aparecía, es porque estamos descendiendo, la vena cava superior, que ya la veíamos, la aorta, que ya está por debajo del callado, nos encontramos con la aorta ascendente, y la aorta descendente, en el medio queda lo que es la ventana aórtico-pulmonar. Seguimos viendo el espacio retroexternal. Me paran cualquier cosa, yo me entusiasmo y sigo.
Bueno, básicamente es anatomía, esto no es mucha vuelta, no es mucha otra vuelta. Sirve un montón porque uno puede comprender más o menos a qué nivel estamos de radiografía, también en la tomografía y como son las estructuras mediastinales. Bueno, a ver qué estructuras nuevas aparecen ahora. Esta ya la teníamos, la vena cava superior, la aorta ascendente también estaba, pero ¿quién aparece acá? El tronco de la arteria pulmonar. El tronco de la arteria pulmonar con la arteria pulmonar izquierda, recuerden que es la primera que vamos a ver, la aorta descendente por detrás, y acá ya aparece lo que es el bronquio puente derecho, algo de la vena ácido. ¿Lo ven bien? Bien. María. Seguro estábamos, quizás, me parece que estábamos acá. Tenemos la vena cava superior, la aorta ascendente, el tronco de la arteria pulmonar izquierda, y nos vamos a encontrar con el bronquio puente derecho, la aorta, el dentro del callado, la aorta descendente, la vena ácido y el esófago. Creo que estaba un poquito más abajo, ahora sí me acuerdo. Bueno, acá que aparecían lo que es, fíjense, lo que es el bronquio puente derecho y el bronquio puente izquierdo, y empezamos a ver lo que es la carina, y aparece lo que es la arteria pulmonar izquierda. Después fíjense a ver qué otra, bueno, el espacio retrosternal, y acá vemos algo de lo que es el espacio paraesternal, la banda en realidad. Bueno, acá ya nos encontramos a nivel de lo que son las cavidades, algo de las cavidades cardíacas, el tracto de salida del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Nos encontramos con algo de la aorta ascendente, nos encontramos con la aorta descendente acá atrás y al costado de la columna, al costadito el esófago y la vena ácido, que ya los veíamos, bronquio puente izquierdo, ambos bronquios puentes, izquierdo y derecho, la arteria pulmonar derecha y la vena cava superior apenas se ve porque ya estamos en el tracto de salida. Bueno, más abajo, seguimos reconociendo estructuras, la derecha, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, y se ve acá ya la aurícula izquierda también, ya podemos reconocer las 4 cavidades cardíacas, aorta ascendente, aorta descendente, la vena pulmonar y lo que es el esófago y la vena ácido, que ya las veíamos previamente. Las cavidades, acá se sienten las cavidades, ya estamos viendo el tracto de salida, las 4 cavidades cardíacas, la vena ácido, el esófago, la aorta descendente y la vena pulmonar izquierda para el lóbulo inferior. Bueno, creo que respecto de oculto que pensaba. Profe, el ruido volvió y ahora no se escucha nada. Nada se escucha, hola. ¿No me escuchan? Escuchamos tu voz, pero junto al ruido. Ajá. Bueno. Hola, hola. Puede ser que esté mal enchufado el Vamos a volver a... auriculares. Hola. Hola, hola. Ahí está. Profe, si no, se escucha pero está muy bajo, profe. Si no, profe, lo que podría hacer, perdón, puede unirse a través del celular y silenciar. El torácico es muy importante también, es una medida que se usa en la radiografía de tórax posterior para de esta manera estimar si el corazón está agrandado o no, para evaluar la presencia o no de cardiomegalia. ¿Cómo se calcula el índice cardiotorácico?
se compara en sí el ancho del corazón con el ancho interno del tórax. Eso es lo que vamos a hacer. Se hace por medio de una fórmula matemática muy simple. Se habla de dos líneas A y B que hablan, dos líneas A y B que son las que forman el contorno cardíaco. Primero trazamos una línea que va siguiendo las apófisis espinosas de las vértebras dorsales. Esa va a ser la que marca la línea media. Ahora lo vamos a ver en una radiografía, como para que se entienda más. Esto es un esquema. Y vamos a marcar la línea A, que va desde la línea media hacia el borde, el contorno cardíaco derecho. La línea B, que va de la línea media, el contorno cardíaco izquierdo. Y por último medimos lo que es el diámetro torácico, que es el ancho interno del tórax, es decir, desde costilla a costilla. Esto lo vamos a hacer A más B sobre C, A más B sobre C, y nos debe dar igual o menor que 0,5. Más a 0,5 habla de que el corazón está aumentado de tamaño en más de un 50% y habla de cardiomegalia. Este está mal puesto. Bueno, ahí está. Profe. Sí. Entonces mayor que 0,5 tenemos una cardiomegalia. Claro, si es mayor a 0,5 en adultos habla de cardiomegalia. Ok, gracias. Acá, para que lo vean mejor, me gusta más en una radiografía de tórax. Lo que les decía, la línea media la marcamos siguiendo la apófisis espinosa de las vértebras dorsales, que se acuerdan que mirábamos siguiendo esto que son como lagrimitas, que van ahí por la columna. Buscamos la línea A, que va al contorno cardíaco derecho, la línea B, que va al contorno cardíaco izquierdo. Eso hace lo que es el contorno cardíaco A más B. Y por último, hacemos el contorno de lo que es el tórax, el diámetro del tórax, que va de costilla a costilla, esto es C, y esto nos debe dar menor o igual a 0,5 para hablar de normalidad en los adultos. Acá para que vean, por ejemplo, cómo se calcula en este caso, que ya se dan cuenta que está grande. Por ejemplo, si nosotros lo hacemos en este paciente, fíjense que si hacemos la fórmula, al derecho 10, el contorno izquierdo 14, 10 más 14, dividido 35 me da 0,68, es decir, el paciente tiene cardiomegalia. No siempre es tan fácil como esta imagen que no hace mucho para medir. Pero para que vean, esto es como el ejemplo grosero de una cardiomegalia. Bueno, esto para que vean la otra manera de evaluar las cámaras cardíacas. Profe, una consulta, o sea, el índice cardíaco torácico, si es menor a 0,5 sería normal. 0,5 o menos es normal. Ah, ok. 0,5 habla de aumento del índice cardiotorácico y se puede definir como cardiomegalia. Gracias, profe. Bien. Bueno, esto es otra de los estudios que se pueden utilizar para ver lo que son las cámaras cardíacas. En realidad este es un estudio que se los voy a mostrar básicamente porque no le vamos a tomar mucho de esto, porque en realidad es más que nada consorte de lo que es el cardiólogo, es el ecocardiograma o la ecocardiografía, que en realidad sirve para que mostrarles esta imagen a ustedes como para que entiendan las 4 cavidades cardíacas, ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda, y en realidad para que, fíjense, se ve acá lo que es la válvula tricúspide y la válvula mitral. También se puede evaluar las válvulas de salida de la aurícula derecha y la aurícula izquierda, pero bueno, básicamente esto es un estudio. Acá está el corte sagital, también como para evaluar la válvula mitral. Sirve para evaluar las válvulas cardíacas y la funcionalidad de los ventrículos y aurículas, no solo las válvulas, sino de las cámaras, solo eso. Esto es un corte. Otro estudio que hoy en día se usa para evaluar lo que es corazón dentro del mediastino es la resonancia magnética. La resonancia magnética aporta muchísimo dato dentro de lo que es la evaluación del corazón y de los grandes vasos, para que vean, esto es
resonancia magnética cardíaca, un corte axial, y miren la definición anatómica de lo que es el corazón, las 4 cavidades, y también nos permite obtener datos anatómicos de lo que son los grandes vasos. Lo mismo, como para reconocer con la resonancia de mediastino lo que son los grandes vasos. Fíjense, miren cómo podemos seguir acá bien lo que son los contornos mediastinales. Un poco son imágenes como para que ustedes después las usen a la hora de repasar y entiendan un poco de lo que es la bidimensión de la radiografía de tórax frente. Lo mismo, fíjense las estructuras que venimos viendo en los contornos, la vena cava superior, la aurícula derecha, la aorta, acá, esta es la subclavia, que era la primera que nombrábamos. Bueno, y después dos palabras de lo que es el tórax pediátrico, porque en realidad ustedes después lo van a ver cuando vean pediatría, pero es importante algunos conceptos que hacen a la diferencia de la radiografía de tórax del adulto con el del niño. Conceptos básicos, ustedes se los vamos a introducir en este primer tema, digamos, de lo que es tórax. Y ya les digo, después lo van a ver seguramente en profundidad cuando vean pediatría un poco más, pero la diferencia que queremos saber que tiene el tórax pediátrico del tórax del adulto. Entonces, ¿qué diferencia va a tener? Primero, ¿cómo vamos a hacer la radiografía? La radiografía del niño es distinta que la radiografía del adulto. Se realiza con el paciente de decúbito dorsal, se le da una angulación al tubo, una angulación cefalocaudal de 10 grados, y la incidencia, fíjense ustedes que es antero-posterior, a diferencia del adulto que era postero-anterior, debe incluir desde las regiones supraclaviculares y la totalidad de las regiones diafragmáticas, visualizándose parte del abdomen superior. Esto de que es, a ver si lo vuelve, bueno, esto es un poco que se los quería, bueno, acá está un poquito el tema esto de que es acostado y no de pie, y que es anteroposterior y no postero-anterior, hace varias diferencias, sobre todo, fíjense, vamos a pensar en que el niño, principalmente, Profe, el niño, sí. ¿solo los niños o todas las personas que están acostadas se tiene que hacer el anteroposterior? Y también en la persona que está, que en la placa que está acostado también se hace postero anterior, sí. En la persona que está en cama, la radiografía en cama, que se llama, o radiografía sentado, ese también se hace postero anterior, y el chasis se suele ubicar directamente, se coloca detrás de la cama, se ubica directamente detrás en la espalda del paciente. Ok, gracias. Bueno, consideraciones técnicas, el objeto de estudio es un niño, básicamente el niño quizá no colabora tanto, no se va a quedar tan quieto, puede ser que esté llorando. Entonces, otro de los conceptos que debemos tener es que en el niño se trata de aplicar la menor cantidad de dosis posible de kilovoltaje. Quizá en el adulto uno puede dar un poquito más de kilovoltaje para mejorar la definición de las imágenes, y en el niño esto se trata de respetar al máximo por el tema de que las células están en pleno crecimiento. La diferencia, bueno, esto dice que el neonato, la placa se detiene anteroposterior y en decúbito subcitino, el lactante también, y se trata ya de posición erecta, o en el niño visualización como lo hago. Bueno, ahora yo se los quiero resumir un poco qué es lo que pasa con esto. Generalmente nosotros decimos que cuando se empieza a hacer póstero anterior, generalmente a partir de los 4 o 5 años, cuando el niño ya entiende y se queda quieto, básicamente, más allá de que puede estar de pie, ¿no? Pero como que no hay un punto de inflexión específico, pero sí es importante esto, de que el niño ya pueda estar en bipedestación y que el niño tenga una edad lo suficiente como para entender que se tiene que quedar parado con el pecho apoyado en el chasis, que le vamos a decir respire hondo. Entonces, generalmente nosotros decimos que mínimo tiene que tener 4 o 5 años, chico, para que se entienda todos esos conceptos. Se debe intentar no repetir innecesariamente,
se debe colimar. Colimar es tratar de reducir al máximo, se trata de reducir el foco del rayo para tratar de no irradiar el brazo, por ejemplo, se trata de solo estar irradiando el tórax. Bueno, las consideraciones técnicas que las habíamos visto, que el rayo ingresa antero-posterior a 10 grados cefálicos. ¿Cómo podemos reconocer el grado de inspiración en el niño? Se dice que el niño inspira menos, por una cuestión de que quizá no entiende tanto la indicación. Entonces ya fíjense que se debe poder contar hasta el 6º arco costal anterior. Si alcanza el 8º se considera hiperinsuflación y se cuenta hasta el 4º, si se considera el 4º se considera hipoventilación. En sí, retengan el tema del 6º arco costal, hasta el 6º se habla de que está bien inspirada. Hay una estructura que en el niño aparece, que en los adultos no aparece, que genera confusión, que es el timo, que es un órgano sólido que se ubica en el mediastino anterior y superior, que ahora vamos a ver las imágenes para que ustedes lo reconozcan. Ahora lo vamos a ver, esto de la imagen triangular y la imagen. Fíjense, este es el timo. El timo suele dar esta imagen que para cualquier persona que no tiene avisado el ojo en la evaluación de radiografía de tórax pediátrico, puede pensar tranquilamente que este chico tiene una consolidación del lóbulo superior o incluso una masa. Esto que vemos acá es el timo en el lactante, que después, a medida que el niño va creciendo, cada vez se va volviendo más chiquito. Es común que tenga esto que se llama el signo de la vela tímica, que es cuando aparece como si fuese una vela de barco, como una imagen triangular en lo que es el ápice pulmonar derecho. Y esto que es el festoneado, que hace como este festoneado, que en realidad es la impronta de las costillas sobre el timo. El timo va desapareciendo con los años, va involucionando, entonces en el adulto por eso no lo vemos. Bueno, ya fue lo que les decía, cuando el niño ya entiende, y a partir de los 4 años se trata de hacer en bipedestación. Lo ideal sería que este chico que está parado lo hubiesen puesto al revés, no sé para qué lo pusieron así, pero bueno, esta imagen no sé qué se seleccionó, pero este chico tranquilamente se le podría poner al revés y hacer un 80, abrazándose. Bueno, y otra cosa a tener en cuenta, quizás que el tórax del neonato es más globuloso, más trapezoidal. Fíjense que tiene otra forma respecto a la del niño, que ya a partir de los 6-7 años empieza a tomar esta conformación más cuadrada, más del adulto, y que esto no habla de patología. Es común que el niño neonato sea trapezoidal la forma del tórax. Bueno, y eso para que conozcan ustedes que generalmente que existe una radiografía que se le hace al recién nacido cuando está en neonatología, cuando recién nace, que es la primera radiografía que se llama, que es una radiografía tóraco-abdominal y que sirve para evaluar, hacer un pantallazo general de la evaluación del niño, solo cuando está en neonatología, porque el niño que pasa a sala con la madre no se lo han de irradiar por el pecho. Pero el niño que está en neonatología se le suele hacer un control, y esta radiografía tóraco-abdominal, que incluye no solo el tórax, sino también el abdomen, sirve para ver patología que se puede presentar, sobre todo como esta que estamos viendo, que es una hernia diafragmática. Fíjense que tenemos dentro del tórax lo que son asas intestinales, y bueno, este tipo de patología sirve, también tiene acá una escoliosis, para que vean. Entonces, ¿qué es importante? Conocer la anatomía, los conceptos de la misma, poder hacer una correlación anatómica con lo que es la radiología, y para poder interpretar mejor los órganos correlacionados. En realidad nosotros lo que vamos a hacer mucho hincapié, que me interesa, es que sepan sobre la radiografía de tórax, sepan cómo es la técnica, cómo sé si está bien hecha, esto es muy importante. Tienen que conocer los contornos mediastinales, cómo están formados, derecho, izquierdo. Tienen que conocer en el perfil los espacios claros retroesternales. Y en un mundo ideal deberían reconocer la anatomía del mediastino en una tomografía, quizás un poco más complejo, pero si disponemos de algún estudio tomográfico axial de mediastino, vamos a tratar de reconocer estructura en el examen.
como para poder ir introduciendo un poco de mayor complejidad en lo que es el mediastino y el tórax. Bueno, no sé si quieren algo. Tengo una duda. Siempre que venga, tiene que ser póstero anterior. ¿Siempre que qué? Digamos, el niño que vos dijiste que a partir de los 5 años sería póstero anterior, o sea, siempre conviene hacer la de radiografía. Que la idea, precisamente lo que venimos explicando desde lo que expliqué al principio, digamos, que por qué se hace póster anterior y a 1,8, porque es la mejor manera de obtener mejor definición de las estructuras del mediastino, de que quede más parecido al tamaño normal de lo que es el corazón. Entonces, siempre que se pueda hacer póstero anterior, se va a hacer póstero anterior. Pero bueno, para esto requerimos no solamente de decir, porque hay chicos de 8 años que tampoco se quedan quietos, ¿entiendes? A lo que voy, digamos, que por ahí el concepto no es tan, digamos, no se puede bajar una línea absoluta que yo te pregunte, no, me dijiste 8 años y ya te estás equivocando. La realidad es que va a depender un poco de cada paciente también. Profe, entonces siempre va a tener mejor definición lo que esté apoyado en el Potterbacki. Exacto, sí. Ustedes acuérdense que cuando hacíamos también las imágenes de cráneo, cuando queríamos ver el seno frontal, ¿qué hacíamos? Apoyábamos la frente. Y cuando queríamos ver el seno esfenoidal, ¿qué hacíamos? Apoyábamos el mentón, ¿se acuerdan? Que lo vimos cuando vimos el frontonasoplaca y mentonasoplaca. O sea, esto es para todo. La porción que esté más cerca de lo que es el chasis o el pater es la que va a salir con mejor definición. ¿Quieren preguntar otra cosa? Profe, ¿y si hay una hiperinsuflación, hay que volver a hacer la RX? Y si no te llega a hacer diagnóstico, sí hay que hacerlo. Sí, porque te puede generar patología. Podés llegar a pensar de que el paciente tiene tiene un neumotórax o tiene alguna patología y no la tiene. Precisamente para esto es importante reconocer los parámetros que debe tener y que los debe cumplir y ser normales. Una placa que no esté bien centrada no te va a servir para evaluar cuestiones, por ejemplo, si el mediastino está desviado o no. Bueno, gracias. No. Profe, yo tengo una pregunta. Cuando hacemos una radiografía de tórax, el lado izquierdo se apoya sobre el chasis y el derecho recibe rayo. Exacto, eso es lo más frecuente. Bien, gracias. El examen es el tema, no sé si se los hablaron ya, pero de cómo sabes cuál es el arco. Yo le dije, bueno, cuenten tanto el arco anterior o el arco posterior. Y ahora ustedes me van a tener que saber decir cuál es el arco anterior y cuál es el arco posterior. Entonces, ¿cómo se dan cuenta ustedes cuál es el arco posterior? El arco, fíjense que nosotros si empezamos de acá para atrás, o sea, el arco anterior es el que hace el que está descendiendo y hace la curvatura, y el que aparece recto es el posterior. Todos los que aparecen rectos son los posteriores, porque recuerden ustedes que están el rayo es postero anterior. Entonces, como para que ustedes después lo sepan contar. El arco recto es el posterior. Entonces, yo empiezo a contar acá, arranco. Costal 1, o sea, arco costal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Justito ahí, me sé que con el 9º arco costal posterior se habla de que está bien penetrado. Es probable que en el examen les hagan contar los arcos costales, así que es interesante que sepan cuál es el posterior y cuál es el anterior, si no, no van a saber si está bien insuflado o no. Profe, y en esa imagen, ¿cuál es el anterior? ¿El que se ve como de fondo? El que hace, exacto, el que desciende, digamos, no el que se ve recto, sino el que va descendiendo. Ok, gracias. Eso como para que sepan cómo contarlos, a ver si está bien inspirado o no. Profe, otra consulta. ¿Esa imagen está sacada desde atrás? Póster anterior. Genial.
Gracias. Esa debe ser posterior. Profe, de tema de banda y línea, ¿qué sería lo más importante que tenemos que saber? No, sépanlo, hay docentes que les gusta tomarlo. Dale, gracias. Profe, con respecto al examen, ¿pueden mostrar cualquier tipo de imagen? O sea, ya sea una ecografía, una resonancia, cualquiera puede ser. Vamos a hacer sobre todo hincapié en radiografía de tórax y sobre todo eso, radiografía de tórax, y quizás se puede mostrar, bueno, acuérdense que está cuello de por medio, así que el cuello quizás se puede mostrar y senos paranasales, se puede mostrar alguna frontonazo, se puede mostrar alguna mentonazo, pero sí. Más que nada radiografía, entonces. En esta primera instancia vamos a mostrar, yo les decía que a mí lo que me gusta es que aunque sea, sepan reconocer los métodos, ¿eh? Entonces, si yo te pongo adelante una tomografía, aunque sea, sepa que se trata de una tomografía. Vamos a empezar por ahí ya en este primer parcial, tratar de reconocer el nombre del método. Y después sí, sobre las radiografías vamos a tratar de profundizar un poco más y tratar de hablar un poco más. Profe, sí. ¿Cabeza y cuello se va a tomar también ahora? ¿Se toma o lo dejan para el final con sistema nervioso? No, se toma ahora. La clase pasada que vimos, la clase pasada que se dio presencial. Ah, bien, gracias. Bueno, ¿la tuviste con tu docente? Sí, la tuvimos, pero no hicimos tanto hincapié como acá con tórax, pero quería saber por las dudas. Igual mañana creo que se vuelve a dar virtual. ¿Qué cosa? La de cabeza y cuello. La de cabeza y cuello virtual, no, desconozco. Lo que sí se da es esta de nuevo. Sí, se da porque yo me la